Me había levantado. Sí, perdón. Hola, yo soy Gustavo, estoy en el Círculo Podemos Buenos Aires. Hace muchos años también integro la agrupación Federico García Lorca. Nuestra agrupación ya tiene casi 7 años de trabajo muy fuerte en lo que es la memoria histórica, sobre todo apoyando a la querella argentina por los crímenes del franquismo. En ese sentido, bueno, nosotros nos definimos como republicanos y kirchneristas, digamos, o más bien... Yo diría más bien que el kirchnerismo y la república nos definió a nosotros, pues nosotros venimos de ahí. En ese trabajo que encontramos, en donde hay muchas sintonías, muchas coincidencias programáticas e ideológicas entre la república y sobre todo los movimientos populares que se dieron en la última década en Latinoamérica, también encontramos muchas coincidencias tácticas, y una de las coincidencias tácticas que encontramos es la transversalidad y el frentismo que en su momento tuvo la república, y nosotros vemos en eso una salida interesante para España también, y vemos a la entidad republicana como una entidad muy poderosa todavía y muy vigente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, quería preguntarles qué posibilidad o en qué medida está dentro de la táctica de Podemos el concepto frentista, y también vemos que dentro de con esta constitución hecha por el franquismo y pensada a medida de la derecha, también es complicado que se puedan avanzar en los objetivos que nosotros nos proponemos. Por eso también les quería preguntar si Podemos tiene pensado también en algún momento alguna reforma constitucional, o poder cambiar por lo menos este tablero de juego y estas leyes que nos tocan, que padecemos, y también, digamos, lo que todos vivimos en lo personal. Nos parece que una monarquía constitucional es un insulto a la igualdad y a la libertad. Entonces me parece que España en eso tiene que avanzar y tiene que dar una vuelta de timón, para que también todos nos sentamos parte de España, porque muchas veces cuando vemos esa bandera monárquica y cuando vemos a los monarcas que se pasean por acá por Buenos Aires, no nos sentimos para nada identificados. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias, compañeros y compañeras. Mi nombre es Joan Negreira. Pertenezco a los descendientes, a los nietos, a los hijos. Primero que nada, antes de dar la intervención, quiero agradecer y verdaderamente felicitar al compañero Chato Galante, de la comuna de los presos por el franquismo, un compañero que sumó arriba de 50 querellas por los crímenes. Verdaderamente es un orgullo para la juventud tenerlo aquí presente. Por otro lado, desde aquí nosotros, desde la militancia, venimos acompañando desde el plano de la juventud a la Asociación de Familiares de Desaparecidos Españoles en Argentina. Entendamos que de los 30.000 se calcula que 2.000 fueron de origen español. Los familiares verdaderamente están muy mayores, nuestras madres. Hay que entender que hay bebés en cautiverio que fueron desaparecidos de origen español. La embajada, los consulados y la diplomacia española ha dejado de trabajar en conjunto. España no ha reconocido a aquellos españoles y españolas que han desaparecido, que han sido torturados. Necesitamos un reconocimiento para las víctimas, para la memoria de nuestros compañeros y nuestras compañeras, y verdaderamente es importante saber esa temática por los que dieron la vida, por diplomáticos españoles que se la jugaron en esa época atendiendo a compañeros y a compañeras que los llevaron al exilio, que hoy verdaderamente no están, pero que es importante tener la memoria viva para el reconocimiento de aquellos luchadores y luchadoras, pero también para la reconciliación para los familiares. Muchas gracias. Con las réplicas. Yo creo que nos podemos repartir, porque ha habido muchas preguntas y muchos temas. Yo, si me permitís, me voy a detener en tratar de mezclar varias preguntas en una sola respuesta. Gustavo planteaba la cuestión de la monarquía, la cuestión de la Constitución en España, y en muchas intervenciones ha surgido el tema republicano. Y quiero relacionar esto un poco también con la genealogía de Podemos, con el problema de Europa, digamos, como dimensión en la que trabajamos, y con una intervención que hacía Mónica cuando hablaba de las contradicciones entre rescates y liberalismo, para hablar de algo que tiene mucho que ver con la estructura de poder en España, y creo que también en Argentina, que es el patrimonialismo. Podemos es una fuerza política
que nace de una crisis de la estructura cultural de España. Esa crisis de la estructura cultural de España la pone encima de la mesa el 15M. El 15M supone probablemente la señal social más completa de que los consensos sociales en torno al sistema político del 78, en torno al sistema político surgido de la transición, un sistema político que nosotros hemos definido siempre como exitoso en la medida en que fue capaz de lograr enormes niveles de consenso, se viene abajo como consecuencia de una crisis económica que se hace visible desde 2007 y de 2008 y que aparece en el 15M, digamos, como cualquier movimiento, con su enorme complejidad, con diferentes demandas que se articulan en las protestas de las plazas, pero que de alguna forma expresa algo que ustedes conocen bien en Argentina, que es el cansancio y el enfado de sectores populares, pero también de sectores medios, de sectores de las clases medias. La clase media es seguramente una noción más ideológica que sociológica, que ven, digamos, el fraude a sus expectativas. Si entendemos la clase media como una posición aspiracional, que tiene que ver con lo que cabe esperar de tu futuro, del futuro de tus hijos e hijas, digamos que la crisis que se produce en España, que es una crisis europea y una crisis que se ha llevado por delante los sistemas de partidos en Europa en los últimos 10 años, tiene que ver con un sentimiento de amplios sectores populares y de sectores medios que dejan de confiar en su clase política y en su clase económica. El que se vayan todos de Argentina se expresa en España en aquella consigna del 15M que decía: no somos mercancías en manos de políticos y de banqueros. Bueno, una cosa fundamental para entender la genealogía de Podemos y lo que significa el planteamiento republicano. El 15M no fue la venganza de la izquierda española. El 15M no fue la respuesta de la izquierda española a sus derrotas históricas. El 15M no fue la oportunidad de la izquierda española para resarcirse de su derrota histórica en la transición. No fue eso, no fue eso. Y para entender la genealogía de Podemos hay que entender un diagnóstico que planteó esto desde el principio. El 15M planteó una gramática nueva de transformación en España, pero que se construía con símbolos, con significantes y con estilos nuevos, diferentes en algunos casos. No implicaba una restitución de los viejos símbolos que en el pasado encarnaron la lucha por la justicia social. Eso no quiere decir que el 15M viniera de la nada. En el 15M soplan excedentes democráticos que tienen que ver con las luchas democráticas históricas en España, con las luchas que se producen en el siglo XIX, con lo que implica las aspiraciones de la Segunda República, con el antifranquismo, pero digamos, con unos elementos identitarios completamente nuevos. Y esa es probablemente, digamos, la clave fundamental para entender nuestra genealogía y para entender también cómo esa caja de herramientas teóricas que representaban las experiencias y las reflexiones de América Latina nos servían a unos cuantos izquierdistas de aquella época para hacer reflexiones que nos sirvieran para entender nuestro país y cómo se podía construir el cambio social y el cambio político en nuestro país. El 15M nos sorprendió incluso a nosotros y nosotras. Yo recuerdo cuando estábamos en La Tuerca debatiendo sobre las revoluciones árabes con una cierta tristeza de que lo que se estaba produciendo en algunos países árabes no se producía en España, donde las consecuencias de la crisis estaban siendo aterradoras y de repente el movimiento 15M nos sorprendió a todos. A partir de aquel momento, a partir del surgimiento de Podemos como una de las traducciones electorales más completas del 15M, nosotros nos planteamos cuáles son los elementos fundamentales que pueden servir para articular una lucha por la justicia social en nuestro país. En mi caso, jamás entendiendo que la política es un mercado de demanda, hay un riesgo político siempre terrible, que es pensar que hacer política consiste en analizar los sentidos comunes de tu sociedad y a partir de ahí ofrecerles lo que más se parezca a la media de esa sociedad. Yo entiendo la política como una labor de transformación que implica construir cambios de mentalidad y aspirar a construir una sociedad distinta a la que tenemos y mentalidades diferentes a las dominantes, pero con un diseño estratégico que no permita que el enemigo te sitúe allá donde el enemigo quiere situarte. Cuando se produjo en España la abdicación de Juan Carlos
de Juan Carlos I, nosotros dijimos la monarquía en España ha actuado de una manera inteligente. Han sido capaces de leer muy rápido lo que ha implicado el resultado de las elecciones europeas y lo que representamos nosotros. Y han llevado a cabo un intento de revolución pasiva, por utilizar una noción gramsciana, muy hábil. La monarquía ha leído muy bien cuáles pueden ser las condiciones de posibilidad de su propia supervivencia. Y en aquel momento nosotros dijimos, no es el momento de plantear como eje fundamental de nuestra actividad política que el cambio político en España tiene que pasar por buscar el cuerpo a cuerpo. Ahí es donde nos querrían ver los monárquicos. Los monárquicos nos querrían situar a nosotros como los nostálgicos de la Segunda República y como los nostálgicos de los símbolos de la Segunda República. Arrinconarnos como una suerte de izquierdistas que pueden movilizar algunos sentimientos, pero que nunca van a ser mayoritarios. Y dijimos, no queremos la batalla ahí. Queremos la batalla hablando de pensiones, queremos la batalla hablando de educación, queremos la batalla hablando de sanidad, queremos la batalla hablando de los privilegios de la clase política y de la impunidad de la clase económica. No nos vamos a dejar situar donde ellos quieren. Pero somos perfectamente conscientes de lo que implica los límites del sistema político español. Y cuando se trata de construir una sociedad fundamentada en la fraternidad, en la soberanía de los pueblos y en los derechos sociales como eje fundamental de articulación de un proyecto de país, sabemos perfectamente que eso solamente se puede inspirar en valores republicanos. La solución en España, en términos de derechos sociales, a la crisis social y a la crisis territorial, solamente puede beber de principios tradicionales de la tradición del republicanismo en España, pero no con sus símbolos, no con sus significantes tradicionales, sino que se tiene que construir como un proyecto identificado con la modernidad, con el siglo XXI y con estilos que fundamentalmente identifiquen a los jóvenes en España. Y cuando nosotros empezamos a decir ¿para qué sirve la monarquía en España?, empezaron a estar preocupados de verdad. Al poder nunca le preocuparon los republicanos tradicionales en España. Pero cuando nosotros empezamos a decir, oiga, ¿esto para qué sirve?, dejaron de preguntar en las encuestas por la monarquía. Cuando nosotros señalamos para qué sirve este monarca, cuando nosotros dijimos, el anterior jefe del Estado era un corrupto, era un franquista confeso, tenía unos comportamientos, personales poco ortodoxos, pero aquel jefe del Estado cumplió una función histórica que muchos han reconocido como una garantía para que los militares en España no dieran un golpe de Estado. Por muy poco que nos guste, ocupó una función en tanto que jefe del Estado designado por un dictador. La pregunta es, el actual, aunque no sea corrupto, aunque no tenga un comportamiento privado digno de escándalo, aunque sea muy culto y muy cordial, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y cuando nosotros decimos, ¿cómo que el jefe del Estado, que es una figura simbólica, tiene que salir públicamente a alinearse con la posición política del Partido Popular? Esto no puede ser. En una democracia, quien no se ha presentado a las elecciones no tiene derecho a expresar opiniones políticas en tanto que jefe del Estado. Y entonces sí empezaron a estar preocupados. Yo no sé si seguís la prensa española, pero hubo un gesto al principio cuando empezamos a señalar a la monarquía, como de buscar la confrontación ahí, pero ahora sí que se han apartado de eso. Porque lo que nosotros planteamos es, mire usted, nosotros no queremos volver al pasado, pero queremos un futuro moderno en el que las instituciones que proceden del pasado, como la monarquía, han agotado las funciones históricas que en algún momento dado pudieran tener. Y ahora sí están preocupados. Y en los números internos que nosotros tenemos, cuando les preguntan a los españoles, vais a tardar ver en encuestas en España que pregunten por esta cuestión, porque los datos son muy esclarecedores, en particular entre los menores de 45 años. Entre los menores de 45 años eso no funciona. Pero aquí, y esto tiene que ver con lo que significa hacer política, hay que tener claro que nosotros no estamos aquí para restituir ninguna bandera, aunque sean las banderas que a nosotros nos emocionan, ni para ser los portadores de una, venganza de nuestros padres y de nuestros abuelos que fueron derrotados. Nosotros estamos aquí para ganar. Y lo menos importante es el color de los símbolos. Lo fundamental es que entren los valores.
Y ahí es donde estoy convencido que si tenemos posibilidades de ganar en el futuro es por dos cosas. Primero, porque estamos siendo capaces de liderar un espacio y un bloque histórico enormemente plural, en el que estamos muy satisfechos y muy contentos de caminar con compañeros y compañeras que no piensan en todo como nosotros, compañeros de Izquierda Unida o movimientos sociales que todavía se tienen que incorporar, pero que pueden formar parte de un bloque amplio, y tenemos que ser además enormemente generosos cuando han delegado en nosotros el liderazgo y saber que nosotros ganaremos si somos capaces de sumar y de multiplicar con otros actores. Y al mismo tiempo, siendo conscientes de que el terreno de combate con el adversario tiene que ver con el proyecto de futuro. Lo que veía ayer, el 24 de marzo no es solamente el recuerdo del horror. El 24 de marzo se proyecta como conciencia democrática hacia el futuro. Esa es la manera en la que nosotros tenemos que trabajar para decir: el problema fundamental de las estructuras políticas de poder que ustedes han creado es el patrimonialismo del Estado. Ustedes pueden llamarse neoliberales o pueden decir que son liberales, ustedes pueden decir lo que quieran, pero en España no ha habido empresarios que puedan presumir, ha habido muy pocos grandes empresarios que puedan presumir de ser emprendedores. Ustedes se han enriquecido a costa de la teta del Estado. Ustedes se han enriquecido porque han estado cerca de aquellos que dominaban el poder político, y no gracias a su capacidad de emprendimiento y a su capacidad de arriesgarse y a su talento. Ustedes son los que han hecho negocios en los palcos de los campos de fútbol, los que han hecho negocios en grandes restaurantes y los que en última instancia son los responsables de la podredumbre de algunos espacios públicos que ustedes están parasitando. El problema es que ustedes son parásitos ineficaces que son incapaces de gestionar. Nuestra mejor carta de presentación, cuando dicen ustedes tienen un buen diagnóstico de la realidad, pero no son alternativas, son los resultados de los ayuntamientos del cambio. Miren ustedes, no solamente hemos ganado en Madrid, en Barcelona, no solamente hemos formado gobierno, además generamos superávit. Además, somos referencia en inversión extranjera. Además, somos referencia en transparencia y somos referencia en políticas sociales. Nosotros estamos aquí para ganar, para construir un proyecto de país en el que no nos sobra nadie. Y creo que esa es una de las claves de lo que significa Podemos como proyecto de transformación social, que sabe que si no hay una transformación de las mentalidades va a ser muy difícil que nosotros gobernemos. Tenemos una voluntad de cambio, pero sabiendo siempre elegir cuáles son los terrenos de combate que nos pueden permitir la victoria. Bueno, varias cuestiones que sí que me refieren, bueno, pues por mi parte una respuesta, sobre todo porque son temas que yo suelo trabajar. Sobre el tema de ley de víctimas y Foro por la Memoria, el otro día estuve reunido además con los representantes del Foro por la Memoria y ya estamos trabajando justamente en ese tema. Como sabéis, una de las primeras cosas que hice con otros compañeros cuando entré en el Parlamento Europeo fue crear un intergrupo de memoria dentro del Parlamento Europeo. Un intergrupo que luego se ha construido en el Parlamento español y que ahora estamos trabajando para que también se replique en el Senado. Entonces vamos a empezar a trabajar desde el Senado justamente con el tema de los foros, la propuesta que se hicieron de ley, y vamos a ir viendo cómo se le puede dar salida. Para nosotros hay un elemento que es central, que no puede haber ninguna ley de víctimas, no puede haber ningún proceso democrático de memoria si no hay un elemento de justicia. Y para nosotros, y ahí yo creo que es capital, es o podemos juzgar al franquismo en nuestro país o no vamos a poder hablar de memoria democrática en nuestro país. Es un elemento que para nosotros es esencial y por eso desde el área de memoria de Podemos estamos intentando apoyar tanto desde ayuntamientos como desde asociaciones, como vamos a intentar desde comunidades autónomas, el proceso de querellas en España contra el franquismo. Ir resquebrajando poco a poco esa muralla de impunidad que no solo la ley de amnistía ha supuesto como ley de punto final realmente en nuestro país, ¿no? Había un elemento
hace poco había una entrevista, yo recomiendo mucho, a un exministro de Trabajo franquista en El Mundo, en donde decía que no había que hablar mucho de memoria en nuestro país porque la memoria dañaba los fundamentos de la Constitución del 78 y sobre todo dañaba los fundamentos de la monarquía en nuestro país. No, lo decía abiertamente. Yo creo que era muy interesante justamente leer, porque un fundador del Partido Popular ha hablado de una forma muy clara de lo que supone la monarquía en nuestro país. Cuando él decía hablar de memoria es que los españoles recuerden que la monarquía la impuso Franco. La impuso Franco en nuestro país. Entonces, para nosotros, emprender la cuestión de la memoria, no como una cuestión de pasado, sino como una cuestión de presente y sobre todo como una cuestión en clave democrática, también permite abrir procesos de futuro que yo creo que pueden dar una mejor salida democrática a nuestro país. Y ahí yo siempre lo he defendido y lo defenderé, la cuestión de los procesos constituyentes. Y el elemento de proceso constituyente para poder decidir entre todas y entre todos sobre todo y sobre todas las cosas. Y yo creo que es uno de los elementos que podrían cerrar tanto la crisis social, política como territorial que vive nuestro país. Un proceso constituyente, por cierto, que hable de madres fundadoras y no solo de padres fundadores, como se suele hablar en la Constitución. Hay que ver una cuestión de memoria que a mí se está trabajando mucho, que es, por ejemplo, cómo las organizaciones feministas también están trabajando el tema de la memoria. Y yo creo que en Madrid se están haciendo actividades interesantísimas de paseos de la memoria por Madrid para recuperar también la memoria feminista, la memoria de tantas luchadoras que han sido doblemente escondidas y normalmente doblemente reprimidas y que todavía hay muchísimo trabajo para hacer. Simplemente terminar con una cosa, bueno, decía la caracterización del momento actual en relación a la memoria. Bueno, yo creo que la impunidad en nuestro país está cada vez más dañada, está cada vez más erosionada. Y yo creo que eso es prueba de la debilidad también del propio régimen del 78, lo cual no significa que su debilidad significa nuestra fortaleza, ¿eh? O sea, yo creo que hay mucho por hacer en ese sentido, pero es curioso que este año, que se va a cumplir el 40 aniversario del 78, si no me equivoco, que me lo digan los compañeros y compañeras del Congreso, no nos han aceptado ni una sola de nuestras propuestas para la conmemoración institucional del régimen del 78. Bueno, habíamos presentado propuestas de delincuentes conocidos como Chato Galante, pero que era comprensible que no les gustara, que les recordaran sus cosas, pero también habíamos propuesto incluso a catedráticos de Derecho Constitucional y todas han sido directamente rechazadas. Entonces yo creo que ese rechazo es una muestra de su debilidad. Una muestra de su debilidad 40 años después, y que tengamos cada vez más municipios que suman querellas contra los crímenes del franquismo, municipios gobernados por el Partido Socialista. O sea, os contaba antes justamente el rechazo a la modificación de la ley de amnistía por parte del Partido Socialista, pero es que el gobierno balear del Partido Socialista salía 2 días después diciendo que les parecía injustificable el voto contra la reforma de la ley de amnistía. Yo creo que cada vez hay más grietas y lo que hay que aprovechar es golpear desde todos los sitios, desde todos los espacios. Y por último terminar con una cosa que es el tema de paraísos fiscales. Es uno de los temas que yo también trabajo y con la Secretaría Internacional además estamos trabajando justamente en una campaña contra los paraísos fiscales, contra la evasión fiscal, coordinada a nivel europeo con diferentes partidos europeos, entre ellos Francia Insumisa, con lo cual estamos justamente viendo que es un elemento además de choque directo tanto contra las oligarquías, tanto contra los multimillonarios como contra las multinacionales, que yo creo que es un elemento además esencial. Me ha dicho Esperanza que vayamos rapidísimo, así que rapidísimo a la compañera que ha planteado la cuestión de la ley de nacionalidad. Está por allí. Nos hemos
podido saludar antes, pero básicamente reiterar que esta es una proposición de ley que hemos asumido en su integridad, en el texto que nos ha sido presentado, cosa que no es muy habitual. Normalmente los borradores que nos pueden llegar, etcétera, son sometidos a discusión, enmienda, etcétera. En este caso la presentamos y efectivamente está a la espera de que podamos introducirla en el cupo. Esto es una cosa de un poco de interioridad de la metodología parlamentaria, pero desgraciadamente sucede. Nosotros tenemos muy limitada la capacidad de introducir proposiciones de ley y esto no es para decir que hay unas más importantes que otras. Todas las que presentamos son importantes, pero las últimas que hemos presentado, aparte del aumento del salario mínimo, son sobre la igualdad retributiva, la ley de amnistía, etcétera, etcétera. O sea, todos son proyectos importantes y como tenemos tan limitada, tan restringida la capacidad de presentarlas, pues se nos van acumulando en la cola y tenemos 30 proposiciones de ley, todas ellas importantes. Con todas ellas tenemos el compromiso de sacarlas adelante, lo haremos en cuanto podamos. Estamos intentando ver si la podemos presentar por el Senado, porque eso confiamos en que pudiera acelerar los tiempos. Hay una cuestión positiva aquí, lo discutíamos antes, que es que tanto el Partido Socialista como Ciudadanos se han comprometido ya con la ley, con el texto que se presenta. El Partido Popular parece que dice que no la va a vetar, aunque en el pasado ha hecho gestos que podrían inducir a pensar que la podría llegar a vetar, pero así se construye un frente parlamentario que nos hace ser particularmente, o sea, en este caso, optimistas con que pueda salir adelante. Lo haremos cuanto antes. En todo caso, antes decía, participar en la política española no es solo un derecho, sino es casi una obligación, tal como estamos. Bueno, pues creo que sois un buen ejemplo de ello. Maquiavelo decía que la salud de la República dependía de los tumultos, que no era no solo liarse a golpes, sino asumir la iniciativa y exigir que las cosas pasen. Pues a esto me refería exactamente y estamos comprometidos con ello y va a salir adelante. Esperemos que más pronto que tarde. Y ya no me puedo decir nada de Europa. Vaya por Dios. Bueno, pues la próxima vez hablamos de Europa. Corriendo, yo creo que prácticamente no voy a contestar a nada de lo que habéis preguntado. Yo creo que voy a añadir un último tema, porque es que no me quería ir de aquí sin decirlo. Hablábamos de los procesos de cambio, hablábamos del avance del proyecto neoliberal y yo quería dejar claro que si queremos frenar el proyecto neoliberal, las mujeres tenemos que ponernos en nuestro sitio. La revolución será feminista o no será. Os necesitamos a los compañeros de la mano, os necesitamos a los compañeros empujando a veces un poquito detrás para que las mujeres podamos empoderarnos como tenemos que hacer, para que las mujeres que estamos dentro de las instituciones hagamos políticas de igualdad. La pobreza tiene nombre de mujer en Argentina, tiene nombre de mujer en América Latina, tiene nombre de mujer en Europa, y yo creo que también tenemos que estar las mujeres muy unidas en todas las partes del mundo, porque la revolución yo creo que también no solamente es transversal, no solamente es feminista, no solamente también es compartida con los compañeros que tienen conciencia, sino que además tiene que ser global, y creo que lo podemos conseguir y estamos a punto de conseguirlo. Nosotros tuvimos el 8M, una lección que dimos todas las mujeres, que sacamos el hombro y estamos muy orgullosas de ella. Creo que eso se puede extender y se está extendiendo ya por todas partes, así que para la siguiente, levantaros más las mujeres, que se nos tiene que ver, que tenemos que hablar y que tenemos muchas cosas que aportar. Bueno, la verdad que voy a responder solo a una de las preguntas, la última de todas, referida al movimiento obrero, al movimiento sindical y la relación con los movimientos sociales. En particular se preguntaba en torno al papel y la interacción con el movimiento feminista, ¿no? en el 8M. Y yo creo que hay algo que es importante, ¿no? Y es que todo ha cambiado. Y a veces las estructuras sindicales, el problema es que no han cambiado para poder adaptarse a la nueva realidad que es la precariedad. Y la precariedad no son solo las relaciones laborales, la precariedad es una nueva forma de vida que perpetúa una situación de dominación y donde evidentemente el vector de dominación de género, el vector patriarcal, tiene un elemento clave para poder desplegarse. Las organizaciones sindicales tienen que evolucionar, pero además tienen que asumir que el movimiento obrero no es solo el movimiento sindical. Y yo creo que eso es otra de las reflexiones que no hay que olvidar y que quizás durante un tiempo se planteó el monopolio del movimiento sindical sobre el movimiento obrero. Eso yo creo que es una de las cuestiones. La segunda,
que nadie tiene el monopolio de la acción social, que nadie tiene el monopolio de empujar la movilización, que nadie tiene el monopolio ni tan siquiera de empujar las huelgas, sino que ahí es donde los sindicatos tienen que demostrar que son una herramienta útil y en determinados momentos ser capaces de ponerse al servicio de los movimientos. Y yo creo que no hay que tomárselo como una muestra de debilidad por parte de las organizaciones sindicales que apoyasen, unas el paro de 24 horas y otras el paro de 2 horas, sino que empiezan a escuchar la música y empiezan a escuchar el sonido del futuro, y eso hay que saludarlo. Y en último lugar, decir que es muy importante que seamos capaces de entender en este contexto la defensa de la lucha, la defensa de la libertad sindical como un elemento fundamental para poder afrontar el futuro. La reforma laboral en nuestro país, esa que se cargaba la negociación colectiva por sectores, las paritarias que creo que llaman acá, eso fue un elemento central para desvalorizar los salarios y para precarizar las condiciones de trabajo. Creo que a Macri le gusta ese modelo. A nosotros y a nosotras nos gusta otro modelo. Nos gusta el modelo precisamente de que colectivamente seamos capaces de negociar nuestras condiciones de trabajo, que negociamos en primera persona del plural. Pero eso también requiere de una reflexión por parte del conjunto de las organizaciones sindicales, de entender que tienen que ser una herramienta para que la democracia entre en los centros de trabajo, no para que se sigan las dirigencias, sino para que las dirigencias se pongan al servicio del conjunto de la clase trabajadora para abrir la democracia en los centros de trabajo. Gracias.